Gracias a ti, hemos cumplido 12 años al aire. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, amigas. Muchas gracias por estar escuchando este programa En Tu Camino. El Padre José de Jesús Aguilar Valdés. 12 años acompañándote en tu camino. 12 años caminando juntos. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En Tu Camino presenta. La Biblia. Esta es la Biblia, la Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En Tu Camino. Hoy escucharemos la tercera y última parte del libro de Ezequiel, pero para entender el contexto del libro del profeta, recordemos que después de llegar a la tierra prometida, el pueblo comenzó a olvidarse de Dios y a dar culto a los ídolos, es decir, cayó en idolatría. Dios lo invitó al arrepentimiento y a la conversión, pero el pueblo no le hizo caso, por lo que Dios permitió que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitiara Jerusalén y se llevara consigo a los judíos como sus sirvientes. A este periodo se le conoce como el exilio. Ezequiel es un nombre hebreo que significa Dios fortalece, y estaba ahí para fortalecer al pueblo en medio del exilio. Este profeta les escribe a los judíos en Babilonia, pero muchas de sus profecías también estuvieron dirigidas a otras naciones. El mensaje central de Ezequiel fue que la cautividad era el resultado del pecado del pueblo. En este libro vemos que no todo el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia. Durante un tiempo Jeremías se había quedado en Jerusalén advirtiendo a los que se habían quedado que pronto vendría la destrucción. Ezequiel, por su parte, fue llevado cautivo a Babilonia, recibiendo la misión de dar a conocer los mensajes que Dios tenía para los cautivos, exiliados, lejos de su país. Muchos de estos mensajes los recibió el profeta como extrañas visiones, por lo que él utilizó estas historias para anunciarle al pueblo que su pecado, su idolatría e injusticias merecían un castigo y que Dios destruiría la ciudad santa, Jerusalén. Algunos de los cautivos, de los exiliados, pensaban que regresarían pronto a Jerusalén, pero Ezequiel les dijo que eso no iba a suceder, que antes de regresar a su tierra, tendrían que regresar primero su corazón a Dios, pero también les dio la buena noticia de que algún día todos los israelitas volverían a reunirse y serían una gran nación dirigida bajo un pastor maravilloso. Al final del libro, Ezequiel recibe las instrucciones de cómo se deberá repartir la tierra al regreso del exilio para que Jerusalén y sus alrededores vuelvan, por la misericordia y el perdón de Dios, a ser una gran población. En Tu Camino presenta el libro de Ezequiel, tercera parte. El profeta Ezequiel había ya tenido varias visiones en las que, a través de comparaciones, Dios le hacía entender que tanto el pecado del pueblo de Israel como el de sus ancianos y líderes espirituales eran la causa de sus males y de su destierro. Así, la palabra de Dios dejaba en claro que tanto el pecado personal como social siempre traen grandes males. Las visiones y revelaciones sobre la destrucción de Jerusalén continuaron. Ahora, Dios hablaría de la ciudad como si fuera una olla que, llena de óxido, echaba a perder todo lo que había dentro de ella. Así era el pecado del pueblo. El año 9, el día 10 del 10º mes, se me dirigió esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, toma nota por escrito de esta fecha, porque hoy el rey de Babilonia ha puesto sitio a Jerusalén. Habla pues en figuras para esa banda de rebeldes. El momento de la destrucción de Jerusalén se acercaba porque ya el rey de Babilonia había sitiado la ciudad. Por eso, Dios le pidió a Ezequiel que dijera a los judíos:
Oirás de parte de Yahvé. Pon una olla en el fuego y échale agua. Llénala con trozos de carne, con las mejores presas, perniles y lomos. Llénala con los mejores huesos. Anda y toma lo mejor del rebaño. Pon leña bajo la olla y hazla hervir un buen rato hasta que se hayan cocido los huesos. Y ahora, esto dice Yahvé: ¡ay de la ciudad sanguinaria! Es una olla oxidada y el óxido no sale. Vacíala pieza por pieza sin elegir, porque en medio de ella hay sangre. Por eso, esto dice Yahvé: ¡ay de la ciudad sanguinaria! ¡ay de ti, Jerusalén! Yo también preparo una gran hoguera, junto la leña, prendo el fuego y coceré también la carne que desaparecerá hasta el jugo. Pondré luego la olla vacía sobre carbones, se calentará, el bronce se pondrá rojo, desaparecerán sus impurezas y se le irá el óxido. Aquella visión hablaba del fuego con que los enemigos atacarían Jerusalén, pero ni aquel fuego cambiaría los corazones de los judíos, por lo que necesitarían un tiempo mayor de purificación. ¡Jerusalén! El óxido está tan metido que no sale con el fuego. Tus pecados te han manchado de tal manera que ya no podrás volver a quedar pura. Yahvé no da libre curso a mi cólera en contra tuya. Yo, Yahvé, lo dije y lo haré. No retrocederé, no tendré piedad ni misericordia. Se te juzgará según tu conducta y según tus obras. Palabra de Yahvé. Pero Ezequiel no solo profetizó la destrucción de Jerusalén, sino también la de otras naciones. Y es que como los amonitas, moabitas, edomitas y filisteos se burlaron de Jerusalén, Dios le pidió a Ezequiel que profetizara contra estas naciones, incluyendo a Egipto. Se me comunicó esta palabra de Yahvé. Escuchen lo que me dijo. Vuélvete hacia los amonitas y profetiza contra ellos. Dirás esto a los hijos de Amón de parte de Yahvé. Te reías mucho cuando mi templo fue profanado, cuando la tierra de Israel fue devastada y el pueblo de Judá partió a la cautividad. Pues bien, por eso te voy a entregar en manos de los hijos de Oriente. Vendrán a acampar en tu tierra. En ella instalarán sus tiendas, comerán tus frutos y tomarán tu leche. Convertiré a la tierra de Amón en un corral para las ovejas. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Y continuó hablando a los habitantes de Amón. Aplaudiste con ganas y zapateaste. Te reíste con sarcasmo de la tierra de Israel. Pues bien, por eso levanto mi mano en contra tuya. Te convertirás en pasto de las naciones. Haré que desaparezcas de entre los pueblos y ya no serás más un país. Entonces sabrás que yo soy Yahvé. Y llegó el turno también para los habitantes de Moab. Esta es otra palabra de Yahvé para los moabitas, ya que Moab dijo que la casa de Judá era como todas las demás naciones. Por eso mismo abriré el flanco de Moab y arrasaré de una frontera a otra con esas ciudades que son el ornato del país. Igual que a los amonitas, los entregaré a los hijos de Oriente y no se acordarán más de ustedes entre las naciones. Cuando castigue a Moab, sabrán que yo soy Yahvé. Después de hablar a los habitantes de Amón y a los de Moab, Ezequiel increpó con fuerte voz a los habitantes de Edom. Esto dice Yahvé: Edom se vengó de la gente de Judá, pero esa venganza le va a costar caro. Levantaré mi mano en contra de Edom y acabaré con hombres y animales. Lo convertiré en un desierto, caerán por la espada. Le encomendaré a mi pueblo de Israel mi venganza contra Edom. Yahvé tratará a Edom según su cólera y su furor, y reconocerán su venganza. Así ha dicho Yahvé. Finalmente, Ezequiel profetizó contra los filisteos, los pueblos cercanos al mar. Los filisteos se vengaron con desprecio y con odio. Destruyeron a nuestro pueblo con un odio sin límites. Pues bien, esto dice Yahvé:
Me preparo para levantar mi mano en contra de los filisteos. Eliminaré y destruiré lo que queda de los habitantes de la costa. Me vengaré de manera terrible. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Y como también los habitantes de Tiro quisieron burlarse de Jerusalén y de Yahvé, Dios le habló así a Ezequiel: Hijo de hombre, Tiro se rió mucho de Jerusalén. Pues bien, me lanzaré contra ti, Tiro. Y haré que suban contra ti naciones tan numerosas como las olas del mar. Destruirán las fortificaciones de Tiro y demolerán sus torres. Barreré de ti hasta el polvo y te convertiré en una roca desnuda. No será más que un secadero marino para tender las redes. Yo, Yahvé, lo he dicho. Será sometida al pillaje por las naciones. Sus ciudades que están en tierra firme serán condenadas a la espada y sabrán que yo soy Yahvé. Haré venir del norte contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el rey de reyes. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Estamos en febrero, mes de nuestro aniversario. Seguimos escuchando el libro de Ezequiel, tercera parte. Ezequiel supo cómo sería el ataque de Nabucodonosor contra Tiro. Llegará con caballos, carros y caballeros, con una coalición de pueblos y un enorme ejército. Pasará a espada a las ciudades que están en tierra firme. Cavará en su derredor trincheras, construirá terraplenes y levantará un muro de defensa. Echará abajo tus fortificaciones a fuerza de arietes y demolerá tus torres con unas máquinas de asalto. Entrará por las puertas en la ciudad tomada por asalto. Las patas de sus caballos te cubrirán de polvo. El estruendo de los animales de Tiro, de las carretas y de los carros hará temblar tus fortificaciones. Los cascos de tus caballos resonarán en tus baldosas. ¡Ay de ti, Tiro! Matarán a tu pueblo a filo de espada. Tus columnas de piedra serán echadas al suelo. Se apoderarán de tus riquezas. Saquearán los frutos de tu trabajo. Tus fortificaciones serán derribadas y tus hermosas mansiones demolidas. Arrojarán al mar las piedras junto con la madera y los escombros. Silenciaré el sonido de tus canciones. Nadie más escuchará el son de tus zarpas. Te convertiré en una roca desnuda, en un secadero donde se tienden las redes. No serás reconstruida. Yo lo he dicho. Palabra de Yahvé. Tu caída provocará mucho ruido. Se escucharán los gritos de los heridos mientras la masacre haga estragos en medio de ti. Las islas quedarán espantadas. Entonces descenderán de sus tronos todos los príncipes, se quitarán su manto y dejarán su traje de fiesta. Se pondrán ropa de luto y se sentarán en el suelo. Se sentirán impactados por el estupor al pensar en ti y se quedarán temblando. Entonces cantarán por ti este canto fúnebre. ¿Dónde está la ciudad famosa a la que sus habitantes daban tanto prestigio? ¿Por qué has caído? Las islas tiemblan. Sí, Yahvé lo dijo. Te convertiré en una ciudad desierta, como las ciudades abandonadas.
El océano te arrasará. Sus olas pasarán por encima de ti. Haré que descienda junto con los que van a la tumba. Y te reunirás con el pueblo de los muertos, con todos los que han ido a parar a la fosa. No revivirás, no serás reedificado en la tierra de los vivos. Te convertiré en un ejemplo, ya no existirás más. ¡Palabra de Yahvé! Después de estas palabras, parecería que Egipto se salvaría de una profecía de castigo. Sin embargo, Dios habló a Ezequiel y él profetizó contra Egipto, la tierra del faraón. El 10º mes, el 12 de ese mes, se me comunicó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, habla para el faraón, el rey de Egipto, y profetiza en contra de él y de todo Egipto. Le dirás de parte de Yahvé: me dirijo contra ti, faraón, gran dragón. Te pavoneas en medio de tus canales diciendo: mis canales me pertenecen porque yo los mandé cavar. Pero te colocaré un garfio en tu mandíbula y te sacaré de tus canales a ti y a los peces de tus canales. Te arrojaré al suelo seco junto con los peces de tus canales. Quedarás tirado en el suelo sin que nadie te levante o te recoja. Te entregaré como carroña a las fieras de la tierra y a los pájaros del cielo. Entonces los habitantes de Egipto sabrán que yo soy Yahvé. Cuando mi pueblo se te acercó, te quebraste en sus manos y lo heriste hasta en la espalda. Cuando se apoyaron en ti, te doblaste e hiciste que perdieran el equilibrio. Por eso esto dice Yahvé: enviaré contra ti la espada y acabaré dentro de ti con los hombres y animales. El país de Egipto se convertirá en un desierto, en una ruina, y sabrán que yo soy Yahvé. Tú dices: el río Nilo es mío porque yo lo hice. Debido a esto me lanzo contra ti y tus canales. Haré de Egipto un desierto, una desolación desde Migdol hasta Siene y la frontera con Etiopía. Hombres y animales no pasarán más por allí. Quedará despoblada durante 40 años. Sí, haré que Egipto sea el más devastado de los países. Sus ciudades durante 40 años serán las más saqueadas. Dispersaré a los egipcios en medio de las naciones, los diseminaré por todos los países. Pero esto dice Yahvé: después de 40 años reuniré a los egipcios de entre los pueblos donde los había dispersado. Haré cambiar su suerte y los devolveré a Patros, su país de origen. Allí formarán un reino, el más modesto de todos. Ya no dominará más a las naciones. Lo humillaré para que no se imponga más a las naciones. La gente de Israel no confiará más en él, sino que se acordarán del pecado que cometieron volviéndose a Egipto. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Todas las profecías sobre la caída de las ciudades mencionadas por Ezequiel se cumplieron, pero también se cumpliría aquella por la que Ezequiel se enteraría de que Jerusalén ya estaba siendo destruida. El año 11 de nuestro destierro, el 5 del 10º mes, llegó a mi casa un fugitivo que se escapó de Jerusalén. Me dijo: ¡Jerusalén cayó en manos de los enemigos! Y en ese momento, a Ezequiel, que había perdido el habla desde que murió su esposa, se le soltó la lengua. Desde que murió mi esposa, el Señor me había dejado mudo y solo pude profetizar para los enemigos, pero de acuerdo a lo que me había dicho Yahvé, cuando llegó a mi casa el fugitivo que se escapó de Jerusalén, Yahvé me abrió la boca. Ya no estaba mudo. Entonces se me comunicó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, los que se quedaron entre las ruinas en tierra de Israel dicen esto: el patriarca Abraham era él solo y recibió el país en propiedad. Nosotros somos todavía muchos y el país nos pertenece. Les dirás esta palabra de Yahvé: ustedes no cumplen los mandamientos que Dios nos dio a través de Moisés. Comen carne sin desangrar, vuelven sus miradas a sus sucios ídolos, derraman sangre y quieren así poseer ese país. Moran en medio de ruinas y siguen viviendo de manera escandalosa, ensuciando cada cual a la mujer de su prójimo, y quieren así poseer ese país. Y Yahvé continuó hablando. Añadirás: esto dice Yahvé, tan cierto como que soy un Dios vivo, que los que viven entre ruinas caerán a espada.
Los que viven en el campo serán devorados por las fieras salvajes, y los que viven en guaridas y en cavernas morirán de peste. Convertiré a ese país en una ruina. Echaré por tierra su fuerza y su orgullo, y las montañas quedarán abandonadas sin habitantes. El día en que transforme al país en una ruina y en un desierto debido a los crímenes que cometieron, sabrán que yo soy Yahvé. Sabes muy bien, Ezequiel, que los hijos de tu pueblo hablan de ti a lo largo de los muros, en las puertas de las casas. Se dicen unos a otros: vamos a escuchar lo que viene de Yahvé. Entonces vienen a verte, como si fueran a cualquier parte. Se sientan a tu lado para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. La mentira está en su boca y solo buscan su interés. Tú eres para ellos como una canción que les gusta. La voz es hermosa y canta bien. Escuchan tus palabras, pero no hacen nada. No se convierten. Pero cuando eso ocurra, y eso va a ocurrir, sabrán que te tenían a ti, que tenían a un profeta en medio de ellos. El pueblo no había escuchado a los profetas que Dios había mandado para evitar su destrucción. Ahora que Jerusalén era destruida, nadie podía echar en cara a Yahvé que no se hubiera preocupado por ellos, porque Él les habló y trató de cambiar su corazón, pero el pueblo prefirió cerrar sus oídos y su corazón. Y ahora que el pueblo no podía negar que había tenido a los profetas necesarios, Dios hacía una fuerte acusación contra los sacerdotes y contra los líderes de Israel, porque ellos habían traicionado su misión de dirigir al pueblo, y en lugar de pensar en el bien de su pueblo, se habían dedicado a pensar en su propio bien. Por eso Ezequiel profetizó comparando a los líderes y al pueblo con pastores y ovejas. Se me comunicó esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, habla de parte mía contra los pastores de Israel. Profetiza. Les dirás a los pastores: esta es una palabra de Yahvé. ¡Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se preocupan de ustedes mismos! ¿Acaso el pastor no tiene que preocuparse del rebaño? Se alimentan de leche, se visten de lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan de sus ovejas. No han reanimado a la oveja agotada, no se han preocupado de la que está enferma, ni curado a la que estaba herida. Ni han traído de vuelta a la que estaba extraviada, ni buscado a la que estaba perdida. Y a las fuertes las han conducido en base al terror. Sin pastores mis ovejas se han dispersado, siendo así presa fácil de las fieras salvajes. Mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas. El resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Tan cierto como que Él vive, dice Yahvé, que si mis ovejas quedaron expuestas a los ladrones, si se convirtieron en presa de las fieras salvajes, la culpa es de los pastores. Mis pastores no se preocuparon de mis ovejas, se preocuparon de sí mismos, pero no del rebaño. Por eso, pastores, Yahvé habló. Tenemos que hacer una pausa. Y al regreso volvemos con el libro de Ezequiel, tercera parte. Estamos en febrero, mes de nuestro aniversario. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En tu Camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el libro de Ezequiel, tercera parte. En su mensaje,
Dios prometía que Él mismo tomaría el cuidado de su pueblo como el pastor que cuida de verdad a sus ovejas. El pueblo tendría un verdadero buen pastor. El pastor prometido debería ser como el rey David, que supo reunir al pueblo en Jerusalén. Y esa profecía se cumpliría totalmente cuando Cristo, al venir al mundo, se presentara como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Me dirijo directamente a los pastores para quitarles mi rebaño. Ya no serán más los pastores de mi rebaño pastores que solo se preocupan de sí mismos. Arrancaré mis ovejas de su boca y ya no serán más su presa. Porque esto dice Yahvé: aquí estoy, soy yo. Vengo en busca de las ovejas. Yo me ocuparé de ellas como el pastor que se ocupa de su rebaño cuando se encuentre en medio de sus ovejas en libertad. Yo también me ocuparé de ellas y las sacaré de todos los lugares por donde se dispersaron aquel día de negras nubes y tinieblas. Haré que salgan de los otros pueblos, las reuniré de diferentes países y las conduciré a su propia tierra. Haré que pasten por las montañas de Israel, en los valles y en todas las praderas del país. Sí, haré que pasten en un buen prado y en las altas montañas de Israel descansarán en un buen corral y se alimentarán en fértiles praderas de las montañas de Israel. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar. Palabra de Yahvé: buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté extraviada, curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que esté sana, las cuidaré con justicia. Y a ustedes, mis ovejas, esto dice Yahvé: juzgaré entre ovejas y ovejas, entre chivos y carneros. Así que no les basta con pastar en un buen potrero, porque han pisoteado el resto del pasto. Si toman un agua clara, porque han enturbiado el resto con sus pies. ¿Acaso mis ovejas tienen que pastar lo que ustedes pisotearon y tomar lo que enturbiaron los pies de ustedes? Por eso, esto dice Yahvé: juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las flacas. Ustedes le han pegado a costillas y lomos, han corneado a todas las más débiles hasta echarlas afuera. Por eso, salvaré a mis ovejas, las pondré a resguardo de los ladrones y juzgaré entre unas ovejas y otras. Pondré a la cabeza de ellas a un pastor único para que se preocupe de ellas. A mi servidor, David, él será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi servidor David su príncipe. Firmaré con ellas una alianza de paz. Haré que desaparezcan del país las fieras salvajes. Mis ovejas podrán quedarse en el desierto y dormir en los bosques. Las instalaré alrededor de mi colina y haré que caiga la lluvia a su tiempo. Será una lluvia de bendición. El árbol de los campos dará su fruto y la tierra su cosecha. Mi pueblo vivirá seguro en su tierra, porque habré roto su yugo y los habré librado de manos de los opresores. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Ya no serán más presa de las naciones, ni los devorarán más las fieras salvajes, sino que vivirán en paz y nadie vendrá a molestarlos. Haré que la tierra produzca en abundancia. Ya no experimentarán más hambre, ni pasarán más esa humillación ante los demás pueblos, porque yo soy Yahvé, su Dios, y ellos son Israel, mi pueblo. Palabra de Yahvé: ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi redil, y yo soy su Dios. Palabra de Yahvé. Pueblo mío, aunque ahora sufrimos por nuestro pecado, llegará el momento en que Dios perdone nuestras faltas y Él mismo nos hará regresar a Jerusalén con un corazón puro. Así me lo ha dicho. Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Llamaré al trigo y brotará en abundancia. No les enviaré más hambrunas. Multiplicaré los frutos de los árboles y los productos del campo. Ya no serán más humillados por el hambre en presencia de las demás naciones. Entonces se acordarán de su conducta y de sus malas acciones. Se avergonzarán de ustedes mismos debido a sus culpas y a sus crímenes. Sépanlo bien, dice Yahvé, que no es por ustedes que hago esto. Tengan vergüenza y sonrójense por su conducta, casa de Israel. Esto dice Yahvé: el día en que los purifique de sus pecados, haré que se repueblen las ciudades y sean reconstruidas las ruinas. La tierra arrasada será nuevamente cultivada, después que todos los que hayan pasado la hayan visto abandonada. Incluso dirán: esa tierra que estaba abandonada se ha vuelto el jardín del Edén. Las ciudades en ruina, abandonadas, destruidas, tienen ahora muros y están pobladas. Entonces las naciones que hayan subsistido alrededor de ustedes sabrán que yo, Yahvé, reconstruí lo que estaba demolido, volví a plantar lo que había sido arrasado. Yo, Yahvé, lo digo y lo haré. Esto dice Yahvé: le concederé además esto a las oraciones de la casa de Israel. Multiplicaré entre ellos a los hombres tanto como a los animales. En las ciudades en otro tiempo en ruinas, los hombres serán tan numerosos como las ovejas, como el rebaño de animales consagrados, como las ovejas en Jerusalén con ocasión de las grandes asambleas. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Estas hermosas palabras contrastaban mucho con aquellas de denuncia y destrucción con las que Yahvé había hablado primero a Ezequiel, y demostraban la misericordia de Dios que haría regresar a su pueblo del exilio merecido. Pero habría otra visión maravillosa que prepararía las palabras de Cristo, porque en aquel tiempo nadie había hablado de que los muertos pudieran resucitar, y por tanto los judíos no creían en la resurrección. La visión que tendría Ezequiel sería la primera en la Biblia con la que Dios abriría el paso a la fe en la resurrección. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí: solo tú lo sabes, Yahvé. Entonces me dijo: profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote de ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Ezequiel hizo lo que se le había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos comenzaron a acercarse unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces Yahvé me dijo: profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu: esto dice Yahvé: espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido, y el espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen: nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Por eso, profetiza, les dirás esta palabra de Yahvé: voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío. Haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice.
Palabra de Yahvé. Después de esa visión, Dios le comunicó a Ezequiel esta palabra. Sacaré a los hijos de Israel de las naciones a donde partieron. Los reuniré de todas partes y los juntaré en su tierra. Haré de ellos una sola nación en mi país, en las montañas de Israel. Un único rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán más dos naciones, ni estarán más separados en dos reinos. No se ensuciarán más con sus inmundos ídolos, porque los libraré de sus pecados, de todas sus rebeldías, y los purificaré. Serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Sobre ellos reinará mi servidor David, y tendrán todos un solo pastor. Entonces caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Vivirán en esa tierra que di a mi servidor Jacob, esa tierra en que han vivido. Vivirán en ella para siempre, ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos. Y mi servidor David será su príncipe para siempre. Firmaré con ellos una alianza de paz, una alianza conmigo para siempre. Pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Mi morada permanecerá por encima de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy Yahvé quien santifica a Israel. El libro de Ezequiel, tercera parte. Gracias a ti, hemos cumplido 12 años al aire. El Padre José de Jesús Aguilar Valdés. 12 años acompañándote en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Seguimos escuchando el libro de Ezequiel, tercera parte. Aquí, en tu camino. Después, Dios le mostró a Ezequiel cómo sería su santa casa, el templo de Jerusalén, y le indicó cómo debería ser su mobiliario, las ofrendas y sacrificios, y especialmente la manera de comportarse de los sacerdotes. Y para indicar que el templo donde vivía Dios era un lugar desde donde surgía la santidad, Ezequiel tuvo una visión en la que el agua significaba el poder purificador de Dios y el poder que Él tiene de hacer fértiles los desiertos, quitar la sal al mar muerto y especialmente ayudar a cambiar los corazones. Él me llevó a la entrada del templo y vi que brotaba agua debajo del dintel de la casa. Corría hacia el oriente igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico este. El agua corría ahora a mi derecha. El hombre se alejó al oriente. Midió 1000 codos con la vara que sostenía en la mano. Luego me dijo que atravesara el arroyuelo. El agua me llegaba apenas a los tobillos. Midió luego 1000 codos y me dijo que atravesara el arroyo. El agua me llegaba hasta las rodillas. Midió otra vez 1000 codos y me dijo que atravesara el estero. El agua me llegaba a la cintura. Midió todavía 1000 codos. Esa vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido. Se habían convertido en un río que no se podía atravesar a pie, sino a nado. ¿Has visto, hijo de hombre? Después de eso me hizo pasear por la orilla. Cuando regreso al torrente veo que hay en la orilla muchos árboles, a ambos lados del torrente. Me dijo, esa agua corre hacia la región este, desciende hacia la Arabá y desemboca en el mar muerto para que sus aguas queden sanas. Todo ser viviente, todo lo que se mueva por donde pase el torrente se llenará de vida. La pesca será allí muy abundante. Bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y vida por donde ellas pasen. Los pescadores se instalarán en sus orillas, desde Engedi hasta Enelayim. Allí echarán sus redes. Los pescados serán muy numerosos, de las mismas especies que hay en el gran mar. Los pantanos y las lagunas, en cambio, serán insalubres. Quedarán como salinas.
En las márgenes del torrente, desde principio a fin, crecerán toda clase de árboles frutales. Su follaje no se secará, tendrán frutas en cualquier estación. Producirán todos los meses gracias a esa agua que viene del santuario. La gente se alimentará con sus frutas y sus hojas le servirán de remedio. Así habla Yahvé. Este es el territorio que se repartirán entre las 12 tribus de Israel. Todos tendrán su parte porque juré a sus padres con la mano en alto que les daría este país, su herencia. Se repartirán esa tierra entre las tribus de Israel. Cada uno sacará por sorteo la propiedad que le corresponda y también la de los extranjeros que viven entre ustedes junto con sus hijos nacidos en el país. Los tratarán como a los israelitas del país e igual que ustedes recibirán una propiedad en medio de las tribus de Israel. El extranjero tendrá su propiedad en la tribu donde viva. Palabra de Yahvé. Y Ezequiel repitió al pueblo cómo había decidido Dios repartir la tierra cuando regresaran a ella los exiliados. Esta es la repartición de las tribus. Dan tiene su territorio bien al norte, en dirección a Etlón, a la entrada de Hamad y de Hazar Enán. Se extiende desde la frontera este a la occidental, dejando más al norte el territorio de Damasco que bordea Hamad. El territorio de Aser se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, justo al lado de Dan. El territorio de Neftalí se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Aser. El territorio de Manasés se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Neftalí. El territorio de Efraín se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Manasés. El territorio de Rubén se extiende desde la frontera este a la occidental, al lado de Efraín. El territorio de Judá se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Rubén. Después de Judá, desde la frontera este a la frontera occidental, reservarán un territorio de 25,000 codos de ancho y tan largo como cada una de las porciones. En medio de ese territorio estará el santuario. Y dijo claramente cuáles debían ser los espacios para el culto y cuáles para la formación de la ciudad. La parte que separen para Yahvé tendrá 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho. El lote sagrado destinado a los sacerdotes tendrá 25,000 codos al norte, 10,000 codos de ancho al oeste y al este, y 25,000 codos al sur. El santuario de Yahvé estará en el medio. Ese territorio será para los sacerdotes consagrados. Esos descendientes de Sadoc que aseguraron mi servicio y no siguieron a los israelitas en su desvarío como lo hicieron los levitas. Aquellos, pues, tendrán un lote tomado de la parte más santa del país, al lado del territorio de los levitas. Tanto el territorio de los levitas como el de los sacerdotes tendrá 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho. Nadie podría cambiar o vender los espacios dedicados al culto. No podrán vender ni cambiar esta tierra, ni podrán cedérsela a otro, porque está consagrada a Yahvé. Y habría espacios para que los animales pastaran. La superficie que resta de 5,000 codos de ancho por 25,000 de largo será un territorio profano para la ciudad, para viviendas y para que pasten los animales. La ciudad quedará en el medio. Estas son sus dimensiones: 4,500 codos al norte, al sur, al este y al oeste. Al norte, los campos para pastar de la ciudad se extenderán 250 codos al este y 250 al oeste. A lo largo de la parte consagrada se ubicará una franja de terreno de 10,000 codos de largo al este y 10,000 al oeste. Los ingresos de ese terreno servirán para alimentar a los trabajadores de la ciudad. Las indicaciones eran muy precisas incluso sobre los trabajadores. Por eso, Ezequiel habló en nombre de Dios. Los trabajadores de la ciudad serán elegidos de entre todas las tribus de Israel y cultivarán ese terreno. En total, el lote que se saque de la herencia de Israel será de 25,000 codos por 25,000. En su centro se reservará un espacio para construir la ciudad. Aún el gobernante en turno, el príncipe, tendría designados sus espacios. El príncipe recibirá lo que queda al este y al oeste, tanto de la parte consagrada como de la propiedad de la ciudad, en esa franja de 25,000 codos de largo que va desde la frontera este a la frontera oeste. La porción del príncipe será paralela a los demás lotes y en el medio estará el dominio sagrado con el santuario de la casa.
Así pues, el príncipe recibirá su terreno a continuación del de los levitas y del de la ciudad, entre el territorio de Judá y el de Benjamín. Ezequiel también recibió instrucciones sobre las porciones para las otras tribus. Estas son las porciones para las demás tribus. Benjamín tendrá su parte desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Benjamín tendrá su parte Simeón, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Simeón tendrá su parte Isaacar, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Isaacar tendrá su parte Zabulón, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Zabulón tendrá su parte Gad, desde la frontera este hasta la frontera oeste. La frontera meridional de Gad irá desde Tamar hacia las aguas de Meribá de Cadés y hasta el gran mar siguiendo el torrente de Egipto. Ese será el país que se repartirán como herencia entre las tribus de Israel, y esa será la parte de cada uno. Palabra de Yahvé. Y finalmente, Yahvé le indicó cómo debían ser las puertas de la ciudad. Estas son las salidas de la ciudad. El lado norte tendrá 4.500 codos. Habrá 3 puertas al norte: la puerta de Rubén, la de Judá y la de Leví, pues las puertas de la ciudad recibirán los nombres de las tribus de Israel. El lado este tendrá 4.500 codos y habrá 3 puertas: las puertas de José, Benjamín y Dan. El lado sur medirá 4.500 codos y tendrá 3 puertas: las puertas de Simeón, Isaacar y Zabulón. En el lado oeste se medirán 4.500 codos y habrá 3 puertas: las puertas de Gad, Aser y Neftalí. La ciudad tendrá pues un perímetro de 18.000 codos. En cuanto a su nombre, a partir de ese día será: Yahvé está allí. De esta manera, el libro de Ezequiel presenta a los lectores 3 ideas especiales. La primera denuncia el pecado del pueblo y la idolatría. La segunda, que la consecuencia del pecado era la destrucción de Jerusalén y el envío al exilio en Babilonia. La tercera, la llamada de atención contra los guías del pueblo que habían olvidado su responsabilidad y su egoísmo y mal ejemplo habían llevado al pueblo a la perdición. La cuarta, el anuncio del perdón de Dios cuando el pueblo se convirtiera. La quinta, la renovación de la alianza de Dios con su pueblo. La sexta, el anuncio de la resurrección al final de los tiempos. La séptima, el anuncio de un buen y verdadero pastor, Jesucristo. La octava, el regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Y de estas 3 últimas profecías, el Nuevo Testamento nos recuerda que Cristo vino al mundo como buen pastor, llegando al extremo de entregar la vida por las ovejas. Sin embargo, la muerte no tendría dominio sobre él y sería vencida con su resurrección y la de quienes creen en él. Y, finalmente, que la Jerusalén definitiva tendrá lugar en la presencia de Dios. Amigos, amigas, no ha sido fácil la lectura de los 48 capítulos de Ezequiel, pero espero que, a través de esta narración, hayas tenido un acercamiento a este profeta y a su mensaje. En tu camino.